En este podcast hablaremos sobre el romanticismo, un movimiento cultural y artístico que se caracteriza por su énfasis en la emoción y la individualidad y la conexión con la naturaleza. Este movimiento surge como una respuesta a las rígidas normas del neoclasismo, promoviendo la libertad creativa y la expresión personal. Entre los aspectos más relevantes del romanticismo se encuentra la exaltación de los sentimientos, el interés por el pasado histórico y folclórico, así como los rechazos a las convenciones sociales. Las principales aportaciones del romanticismo incluyen la redefinición de la literatura y el arte, donde autores y artistas comenzaron a explorar temas como la soledad, el amor imposible y lo sublime. En este contexto, una obra emblemática es Despedida a mi madre, donde el autor refleja su dolor y melancolía al perder a su madre, un tema recurrente en la literatura romántica que resuena con la experiencia humana universal del duelo. Al analizar Despide a mi madre, se puede apreciar cómo el autor utiliza un lenguaje cargado de emociones para transmitir su profundo sentimiento de pérdida. Las imágenes evocadoras y los recursos poéticos utilizados permiten al lector sentir la intensidad de sus emociones, convirtiéndolo esto en una obra poderosa sobre reflexión sobre el amor filial y la inevitabilidad de la muerte. Así, Despedida a mi madre no solo es un homenaje personal, sino también una representación del espíritu romántico que busca conectar con las experiencias más profundas de la vida. En este trabajo me corresponde hablar sobre los aspectos que nos parecieron más relevantes del periodo del romanticismo al modernismo, comprendido entre los años 1862 y 1888, según la información que se encuentra en la página 109 del libro de texto. Consideramos que uno de los aspectos más importantes pues es la transición que se da en el estilo literario. El romanticismo se caracteriza por expresar emociones intensas, es decir, pues destacar la libertad individual y la conexión con la naturaleza. En cambio, el modernismo se enfoca más en la innovación del lenguaje, la búsqueda de la belleza y la expresión artística más cuidada. También nos pareció muy relevante que durante este periodo los escritores hispanoamericanos comenzaron a distanciarse de las influencias europeas. Empezaron a crear una literatura que representara sus propias realidades, problemas sociales y culturas, lo cual fue un paso importante en la construcción de una identidad propia. Por ejemplo, podemos mencionar a Rubén Darío, quien fue figura clave del modernismo, y a José Marmot, representando el romanticismo. Sus obras reflejan muy bien el espíritu de sus perspectivas corrientes. En resumen, este periodo fue esencial porque marcó un cambio profundo en la forma de escribir y entender la literatura en Hispanoamérica. Hola, soy Eli y les hablaré sobre las principales aportaciones de los intelectuales del romanticismo. El romanticismo fue un movimiento cultural y artístico que surgió en Europa a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Algunas de sus ideas principales incluyen 1. Énfasis en la emoción y la intuición. Los románticos valoraban la emoción y la intuición sobre la razón y la lógica. 2. La naturaleza como fuente de inspiración. La naturaleza era vista como una fuente de belleza, inspiración y conexión con lo divino. 3. Individualismo y libertad. Los románticos defendían la individualidad y la libertad creativa, rechazando las normas y convenciones sociales. 4. Interés en la historia y la cultura. Los románticos se interesaban por la historia, la cultura y las tradiciones populares. 5. La imaginación y la fantasía. La imaginación y la fantasía eran consideradas herramientas poderosas para la creatividad y la expresión artística.
Algunos intelectuales destacados del romanticismo incluyen a William Wordsworth, poeta inglés; Samuel Taylor, poeta y crítico inglés; Lord Byron, poeta inglés; Johann Wolfgang, escritor y filósofo alemán; Victor Hugo, escritor francés. En general, el romanticismo fue un movimiento que valoró la expresión individual, la emoción y la conexión con la naturaleza, y sentó las bases para muchos desarrollos artísticos y culturales posteriores. Gracias. Bueno, les voy a hablar sobre las interpretaciones del poema de Gabriel de la Concepción Valdés Plácido, que se llama Despedida de mi madre. Una de las interpretaciones del poema es el testimonio de un mártir romántico. Este poema es una despedida real escrita por Plácido desde la cárcel, poco antes de ser fusilado acusado injustamente de participar con la conspiración anticolonial conocida como la Conspiración de la Escalera. La interpretación de la obra es leída como el testimonio final de un mártir, donde el poeta afirma su inocencia, perdona a sus verdugos y se despide de su madre con dignidad y serenidad heroica. La segunda interpretación es el amor filial y el sufrimiento. Una de las dimensiones más poderosas del poema es el sentimiento profundo de amor hacia su madre. Le habla con ternura, resignación y fe, pero también con tristeza por no poder abrazarla con una última vez. La interpretación del poema representa la expresión más pura del amor filial, uno de los sentimientos que el romanticismo valoró profundamente. Tercera interpretación: religiosidad y consuelo espiritual. Plácido no solo se dirige a su madre, sino también a Dios, aceptando con humildad su destino y expresando fe en la vida eterna y en la justicia divina. La interpretación: esto refuerza una lectura espiritual y cristiana del poema. Se presenta como un alma inocente que muere injustamente, como un Cristo moderno. Cuarta interpretación: crítica al poder colonial, lectura política implícita. Aunque el poema no es abiertamente político, su contexto histórico lo convierte en un acto de resistencia simbólica. Su entereza y voz poética enfrentan la injusticia del poder colonial español. Interpretación: el poema se ha leído como una forma de resistencia cultural afrodescendiente frente al racismo y la represión colonial. Quinta interpretación: estilo romántico, exaltación del alma y la muerte. El lenguaje exaltado de la emoción intensa, la presencia de la muerte y el tono de introspectivo colocan al poema firmemente dentro del romanticismo. Elementos románticos: el yo poético elevado ante la injusticia, el conflicto entre individuo y poder, la muerte como liberación espiritual, la pasión y el sufrimiento humano como un núcleo del mensaje. El poema Despedida a mi madre de Gabriel de la Concepción Valdés tiene un tono marcado por la tristeza y la despedida. En este poema el autor expresa su dolor por dejar a su madre, pero también busca consolarla. En el verso Baste de llanto, el ánimo afligido recobre su quietud, refleja la intención de reducir el sufrimiento materno. El poema está lleno de referencias religiosas como el manto de la religión y la glorificación del alma. Esto puede sugerir una aceptación serena de la muerte y una esperanza en la vida después de ella. El autor usa un estilo lírico con versos melódicos y armoniosos que refuerzan la carga emocional del poema. La repetición de términos como lo son sonido dulce, melodioso y santo crea una musicalidad que eleva el tono del texto, haciendo la despedida conmovedora.